Saludos, bienvenidos a nuestra segunda clase de programación 1. Vamos a continuar con el tema 1, se llama metodología para la construcción de programas. En esa primera clase yo les di los basamentos teóricos de esta metodología, donde nos dicen que primero hacemos un análisis del problema, un diseño, después hacemos una construcción y después la prueba del programa. Además les aclaré que debido a que todavía no hemos visto el lenguaje de programación, por ahora vamos a manejar los ejercicios con las fases de análisis y diseño. Entonces estuvimos haciendo unos ejercicios en la clase anterior, vamos a continuar con más ejercicios. Vemos el siguiente enunciado, dice, dados los tres lados de un triángulo, determine qué tipo es. Sabemos que los triángulos, según su longitud, pueden ser todos iguales los lados, equiláteros, dos iguales, isósceles o todos diferentes escaleras. Entonces vamos a analizar las entradas. Vemos lo que dice el enunciado. ¿Cuáles son los datos de entrada? Bueno, aquí está muy claro. Dice los tres lados de un triángulo. Estas son tres variables que vamos a ingresar y que las identificamos con un nombre. Primer lado, segundo lado, tercer lado. L de lado y uno de número. L1, L2, L3. Eso queda a criterio de ustedes. Lo importante es que tomen algo descriptivo y breve. Respondemos la siguiente interrogante de la fase de análisis. ¿De qué tipo son? Como son longitudes, deben ser valores numéricos y específicamente real, porque las longitudes pueden tener decimales. Recuerden que si hablamos de moneda, peso, distancia, longitud, volumen, debemos usar decimales. Si vamos a contar, entonces sí puede ser numérico entero, como puede ser número de hijos, años, aquellos factores que no se dividan con decimales. Respondemos la siguiente interrogante. ¿Qué restricciones existen con los datos? Bueno, como son longitudes, obviamente no puede ser negativo. Y como estamos hablando de un triángulo, tenemos tres lados, no tiene sentido hablar de un lado que valga 0, porque entonces no existe ese lado, ¿verdad? No hay longitud. Entonces, bueno, deben ser mayores que 0 los tres lados. En el proceso respondemos lo siguiente. ¿Cuáles son los cálculos intermedios? En este ejercicio, básicamente, yo no voy a hacer ninguna operación numérica. Solamente voy a dar como respuesta un mensaje. Si el triángulo, ¿de qué tipo es el triángulo? Pues isósceles, equilátero o escaleno. Entonces, mi dato va a ser el tipo de triángulo y yo lo voy a llamar tipo. ¿De qué tipo son? La variable tipo es de tipo alfanumérico, porque recuerden que son letras. La palabra equilátero o la palabra isósceles no llevan números para hacer operaciones, factores numéricos. ¿Qué fórmulas se utilizan? Bueno, la idea para establecer el tipo de triángulo es comparar los distintos lados. Recordemos que si yo comparo los dos primeros lados, tendré que comparar el tercero para ver si todos son iguales. Y si es diferente, bueno, ver cuáles de ellos son en sí iguales, porque puede ser el primero igual al tercero, o el segundo igual al tercero, o el primero igual al tercero. Y hay que tomar todas las posibilidades. Entonces, comenzamos comparando dos lados. Si el lado 1 igual al lado 2, tenemos dos alternativas. Tenemos que comparar con el 3. Si es igual, es equilátero. Y si no, es isósceles, porque solamente son iguales el 1 y el 2. Entonces, si 2 es igual a 3, ya digo que es equilátero. Pero si no, entonces digo que es isósceles. O sea, guardo en la variable tipo el mensaje, porque eso es lo que yo voy a mostrar. Ahora, si el primer lado no es igual al segundo, tenemos que considerar ese caso también. Si el primero no es igual al segundo, nos queda que el segundo sea igual al tercero, que puede ser isósceles, o el tercero sea diferente, que sea escaleno, o que el primero sea el que es igual al tercero, en ese caso es isósceles. Entonces, vengo acá. ¿El 1 igual al 2? No, ya hay un lado diferente. ¿El 2 igual al 3? Sí, quiere decir que es isósceles. Pero si el 2 no es igual al 3, no podemos decir todavía que sea escaleno hasta que no comparemos el 1 con el 3, que no lo hemos comparado. Entonces comparamos. ¿El 1 es igual al 3? Si me dice que sí, entonces es isósceles. Y si no, es que no quedan alternativas, ningún lado fue igual y el triángulo es escaleno. Seguimos dentro del análisis, ahora vamos a determinar la salida. ¿Cuáles son los resultados? Tenemos un solo resultado, que es el tipo de triángulo. ¿Y de qué tipo es? Es un dato de tipo alfanumérico. ¿Y qué mensaje acompañan los resultados? Bueno, yo voy a poner como mensaje el triángulo es y lo que tenga la variable tipo, que es la palabra equilátero, isósceles o escaleno. Vamos entonces a lo que es el diseño. En el diseño construimos nuestro diagrama de flujo. Recuerden la instrucción de entrada de datos. Leemos L1, L2, L3. Hacemos la validación, ver si las restricciones con los datos pues no pueden ser negativos ni cero. Si el 1 es mayor que 0, sí. Si el 2 es mayor que 0, sí. Y si el 3 es mayor que 0, quiere decir que todo está bueno y puedo seguir con el proceso. Pero si alguno de ellos fuera negativo o 0, yo me voy para acá, doy un mensaje de que el dato no es válido y no se ejecuta más nada.
Entonces, suponiendo que los tres datos son buenos, vamos al paso 1. Recuerden que este es un conector y continuamos acá. Y empezamos a comparar en la misma secuencia que hicimos en la parte anterior. Recuerden, si lo tienen bien en la parte anterior, debe estar bien aquí porque básicamente es lo mismo, pero con diagrama. Comparo el 1 con el 2. ¿Son iguales? Sí. Comparo el 2 con el 3. En este caso tengo equilátero. Y me voy al punto 2. ¿Qué es el punto 2? Acá, donde yo muestro el triángulo de tal tipo y finalizo. Ahora, si el 2 no es igual al 3, va a guardar en la variable tipo isósceles y viene acá al punto 2 donde lo muestro. Ahora, el otro caso que les decía, si la primera vez que yo comparé el lado 1 con el lado 2 no son iguales, vamos a comparar con el lado 3. Si son iguales, es isósceles. Si no, falta comparar el 1 con el 3. Comparo el 1 con el 3. Si son iguales, es isósceles. Y si no, obviamente ningún lado es igual, es escaleno. Y lo mandamos a donde muestra el resultado. Y aquí está listo nuestro ejercicio. Recuerden que este es un insumo muy útil para después construir el programa y eso lo vamos a hacer más adelante. De momento, análisis y diseño. Y vamos a ver otro ejemplo. Dice acá, dados tres números enteros diferentes, muestre los ordenados en forma ascendente. ¿Cómo es esto? Si me dan el 5, el 8 y el 2, yo debo mostrar 2, 5, 8. O sea, ver quién va de primero, quién va de segundo, quién va de tercero. Y eso lo voy a hacer en las operaciones del algoritmo. Vamos al análisis. Entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? Bueno, ahí dice tres números enteros. Ya me especifican de una vez que son enteros. Ok, entonces esos tres números, primero, segundo y tercer número, los podemos llamar N1, N2 y N3. ¿De qué tipo son? Me los dijo el enunciado que son valores enteros, numérico entero. No nos vamos a complicar por ahí. ¿Y qué restricciones existen con estos datos? Deben ser diferentes, porque no son tres números diferentes, porque si son iguales, ¿cómo los voy a ordenar? Todos quedan en la misma posición. Entonces, bueno, tenemos que verificar que los números sean diferentes. Eso es, que el primero no sea igual al segundo, el segundo no sea igual al tercero y el primero no sea igual al tercero. Nadie sea igual. Entonces, vamos con el proceso. ¿Cuáles son los cálculos intermedios? Lo que yo voy a generar sería, para poder ordenar, debo saber quién es el más pequeño, el que le sigue y el más grande. Entonces, debo calcular esos números. De esos tres, escoger uno como menor, otro como intermedio y otro como mayor. Y los tengo aquí establecidos como men, int y mayor. ¿Y de qué tipo son? Como es copiar los mismos datos anteriores, obviamente van a ser del mismo tipo, numérico entero. ¿Qué fórmula se utiliza? Ok, vamos a mostrar esta. Esta sí es un poquito más amplia porque hay más casos que considerar. Tenemos tres datos y hay distintas combinaciones en el orden que ellos pueden venir. Es una combinatoria de tres valores. Hay dos posibles posiciones que hay, o sea, 3 por 2 son 6. Las posibles combinaciones o 3 factorial. Ok, primero, si el 1 es menor que el 2, pregunto, si el 2 es menor que 3, listo, el orden va a ser 1, 2 y 3, eso está muy claro, ¿verdad? Pregunto, si el 1 es menor que el 2 y el 2 es menor que 3, correcto. Ahora, si el 1 es menor que el 2, pero el 2 no es menor que el 3, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el 2 sea mayor, quede por acá, o sea inclusive, pero no... tengo que compararlo entonces con el 1. O sea, si el 1 es menor que el 2 y el 2 no es menor que el 3, quiere decir que el 3 es más pequeño que el 2, pero puede estar aquí, pero puede estar aquí también. Entonces hay que establecer esa pregunta comparando el 3 con el 1. Si el 3 es menor que el 1, porque ya descartamos que el 2 es el mayor de todo, entonces simplemente 3 es menor que 1, sería 3, 1 y 2. Pero si no, es que el 1 es menor y sería 1, 3 y 2. Aquí hay tres casos, son 6. Ahora, si el número 1 no era menor que el número 2, quiere decir que el número 2 hasta ahora es el más pequeño, vamos a considerar eso y lo pongo aquí en otro color para que se vea claramente. Si el 1 es menor que el 2, no, el 2 es menor. Bueno, comparo 1 con 3. Si es menor el 1, quiere decir que es 2, 1, 3. Sería 2, 1, 3. Pero si no es menor el 1 que el 3, tengo que ver si el 3 está entre el 2 y el 1 o es menor que el 2. Por eso comparo el número 3 con el 2. Si es menor, sería el orden 3, 2, 1. Y si no es menor, el orden sería 2, 3, 1. Y ahí están consideradas las 6 combinaciones que pueden producirse entre esos datos. Recuerden que esta es una solución general, sirve para cualquier número, cualquier trío de números que sean diferentes, él va a resolver. Vamos entonces a la salida. En la salida, ¿cuáles son los resultados? Bueno, yo quiero los tres números, pues. Eso es lo que quiero mostrar como resultado, que son valores enteros. ¿Y cómo quiero el mensaje? Yo quiero que el programa diga, el orden es, escribo menor, intermedio y mayor. Y ahí los tengo ordenados de manera ascendente.
mostramos el diagrama, leemos los tres números. Si el primero es igual al segundo, aquí estamos validando que los datos estén bien, no pueden estar repetidos. Si el 1 es igual al 2, o el 2 es igual al 3, o el 1 es igual al 3, el dato no es válido y termina el ejercicio. Pero si no, si todo está bien, bueno, entonces sí vamos a empezar a compararlo, porque no hay datos repetidos. Recuerden que no podrían estar repetidos. Y colocamos las preguntas, recomiendo, en el mismo orden que lo hicimos en la parte anterior, solo que aquí con símbolos. Le preguntamos, si el 1 es menor que el 2, sí, y el 2 es menor que 3, el orden es 1, 2, 3. Pero si no, quiere decir que el 3 es menor o que el 2 o que el 1. Tengo que compararlo con el 1. Si es menor, el orden es 3, 1, 2, y si no, 1, 3, 2. Todos van al punto 2, que cuando yo mando imprimir el orden es y los valores. Ahora vamos por este caso, que el 1 no era menor que el 2. Ahora voy a comparar el 1 con el 3. Si el 1, porque ya sé que el 2 es menor. Entonces, si el 1 es menor que el 3, sí, el orden es 2, 1, 3. Pero si no, solo me falta comparar el 3 con el 2. 3 es menor que 2. Si me dice que sí, es 3, 2, 1. Si no, 2, 3, 1. Y ambos van a mostrar el resultado final. Y aquí tenemos listo nuestro diseño. Listo, otro ejercicio. Bueno, para reforzar esto, yo les dejo aquí propuestos un conjunto de ejercicios para que los hagan aplicando las fases de análisis y diseño y me consulten las dudas que tengan. Adicionalmente se los voy a dar para que además de tenerlo en el video, los tengan para que lo puedas descargar en un PDF, ¿ok? Yo se los coloco ahí las imágenes para que ustedes puedan tenerlos enunciados. La propuesta es que ustedes practiquen con estos ejercicios, me pregunten cualquier duda y estén claros que en la próxima clase entonces vamos a hacer una evaluación en la hora de clase en parejas con ejercicios de este tipo. Yo les pongo un ejercicio, ustedes lo resuelven y en el tiempo de la hora de clase, en esas 2 horas, ustedes al final me tienen que mandar en pareja. Ustedes se ponen de acuerdo por WhatsApp, como gusten, me mandan en pareja el ejercicio. Después les doy más especificaciones del ejercicio. Esto sería entonces todo por la clase de hoy, muchachos. Muchas gracias por su atención.